Existe un tipo de silencio que solo conocen aquellos que viven cuando el mundo se apaga. Un silencio que no es paz, sino una espera. Ustedes los ven entrar a un hospital de noche, al salir tarde de la oficina o al pasar frente a esa fábrica que parece devorar la poca luz de la calle. Son los veladores, los guardias nocturnos, los centinelas de lugares que, por lógica, deberían estar vacíos. Pero la lógica es lo primero que se pierde cuando el reloj marca las 3 de la mañana. Muchos dicen que el miedo de un guardia es encontrarse con un intruso, con un ladrón, con alguien de carne y hueso. Pero la realidad es mucho más perturbadora. El verdadero terror para un velador no es lo que hace ruido, es lo que se mueve sin que las cámaras lo capten. Es el eco que camina a tu lado. Es la llamada de una extensión que no debería tener línea. Es esa figura que ves por el rabillo del ojo en el reflejo de un cristal, pero que desaparece cuando giras la cabeza. Las historias que estás a punto de escuchar no son leyendas urbanas ni cuentos de fogata. Son testimonios crudos, filtrados desde la soledad de las garitas y los recorridos por sótanos donde la luz nunca llega. Experiencia de hombres y mujeres que aprendieron, de la peor manera, que hay lugares que no soportan estar solos y que hay sombras que necesitan ser observadas. Así que apaga la luz, ponte tus auriculares y a mí solo me queda preguntarte. ¿Tienes miedo? El segundo vigilante. La gente cree que el silencio es la ausencia de sonido, pero en una bodega de ese tamaño el silencio tiene cuerpo. Es una presencia que te presiona los oídos. Mi turno empezaba a las 11 de la noche. Los primeros días el reto era no quedarse dormido, pero para la segunda semana el reto era no volverse loco. Todo empezó con olores. En una bodega donde solamente hay gasas, alcohol y medicinas, no debería oler a tierra mojada. Al principio pensé que era una filtración. Luego vinieron los sonidos. Un clac metálico en el pasillo 4. Iba, encendía las luces y no había nada. Pero al apagar la luz y caminar de regreso, sentía que las luces del sensor detrás de mí se encendían de nuevo, como si algo me viniera siguiendo, pero manteniéndose siempre un pasillo atrás. La noche del incidente encontré la primera anomalía. Una fila de frascos de suero perfectamente alineados en el suelo, formando una flecha que señalaba hacia el fondo de la nave. No había nadie en las cámaras. Empecé a seguir la flecha y mientras caminaba, el eco de mis botas empezó a desfasarse. Yo daba un paso y el eco sonaba medio segundo después. Me detuve y el eco dio 2 pasos más y se detuvo también. Lo que me quebró no fue ver la cosa, fue la lógica. Subí a la pasarela elevada para tener una vista completa y ahí, en la oscuridad total del pasillo 9, vi algo que desafiaba la anatomía. Una figura humana pero con las articulaciones invertidas, trepando por los estantes con una velocidad antinatural. No hacía ruido al moverse. Solo se detuvo cuando mi linterna la rozó. Tenía un rostro liso, sin ojos, solo una boca entreabierta llena de lo que parecían dientes humanos cocidos. Al bajar a la oficina de seguridad para pedir ayuda, vi el monitor. La cámara 12 mostraba mi escritorio. Yo no estaba ahí, pero en mi silla había un bulto de mantas viejas que respiraba. Cuando me acerqué físicamente a mi escritorio, no había nada. Pero en la pantalla la figura seguía ahí, levantando lentamente un dedo hacia sus labios pálidos, pidiéndome silencio. Renuncié esa misma noche, pero hasta hoy, cada vez que camino solo, sigo escuchando ese segundo paso que llega tarde. La jefa. En el Hospital General, el turno de noche es un ejercicio de resistencia mental.
El aire se siente denso, como si los lamentos de décadas se hubieran quedado pegados a las paredes. Mi trabajo era asegurar que nadie entrara en las áreas clausuradas del ala norte. El elevador de carga, el número 4, siempre fue el problema. Los técnicos decían que los cables estaban bien, pero el elevador insistía en ir al sótano o al último piso sin que nadie lo llamara. Una noche, justamente a las 3:33 de la madrugada, el elevador subió desde la morgue y se detuvo en el piso en el que yo estaba. Las puertas se abrieron con un chirrido que te helaba la sangre, pero no había nadie. El piso del elevador estaba cubierto de un líquido negro y espeso que olía a ozono y flores muertas. Empecé a escuchar un código azul por el sistema de megafonía. El problema es que el sistema de audio había sido desconectado hacía años. La voz era monótona, casi robótica. Código azul en la habitación 702. Código azul en la habitación 702. El hospital solo tiene 6 pisos. Subí por las escaleras de servicio, movido por una curiosidad suicida. Al llegar al descanso del sexto piso, vi una escalera de caracol que nunca antes había notado, oculta detrás de una cortina de plástico quirúrgico. Subí al piso 7 que no tenía ventanas. Era un pasillo infinito con puertas de madera pesada. Al fondo, una enfermera empujaba una camilla. Me acerqué para reclamarle, pero al estar a pocos metros noté que la camilla no llevaba un cuerpo, sino una pila de uniformes de guardia de seguridad todos ensangrentados. La enfermera se detuvo. No tenía cuello. Su cabeza flotaba ligeramente sobre sus hombros, girando 360 grados para mirarme con cuencas vacías. Lo más aterrador fue que empezó a hablar con mi propia voz, repitiendo mis plegarias de esa noche. Corrí hacia el elevador y al cerrarse las puertas vi cómo ella empezaba a desvanecerse en el concreto de la pared. Al bajar, el jefe de turno me vio pálido. Me dijo: "Ah, con que ya conociste a la jefa. No te preocupes, ella solo busca a los que tienen miedo. Ella ya sabe tu nombre". Oficinas de lujo. Vigilar oficinas de lujo parecía un trabajo fácil, pero el cristal es traicionero. Después de las 2 de la madrugada, los reflejos en la ventana no siempre coinciden con lo que hay en la habitación. Una noche, mientras hacía la ronda en el piso 22, noté que mi reflejo en el ventanal no se movía igual que yo. Yo levantaba la mano derecha y el reflejo levantaba la izquierda con un retraso de 1 segundo. Me quedé helado. Me acerqué al vidrio y mi reflejo puso su mano contra la mía. El cristal estaba hirviendo, a pesar de que afuera hacían escasos 5 grados. De pronto, todos los teléfonos del piso empezaron a sonar al unísono. No era un timbre normal. Era un chirrido electrónico que me hizo caer de rodillas. Contesté uno. Una voz de niño muy clara me dijo: Gracias por dejarme entrar. Miré hacia el centro de la oficina. Todas las sillas ergonómicas estaban giradas hacia mí, como si una audiencia invisible estuviera esperando un discurso. Las impresoras empezaron a escupir hojas sin parar. Corrí a recoger una. Eran capturas de la pantalla de las cámaras de seguridad de mi propia casa tomadas hace apenas 5 minutos. En la imagen aparecía mi esposa durmiendo y una sombra alta sin rostro parada justo al lado de su cama sosteniendo el radio que yo llevaba en el cinturón. Intenté usar mi radio para pedir ayuda, pero solo salía estática y una respiración jadeante que imitaba mi propio ritmo cardíaco. Miré de nuevo al ventanal del edificio de enfrente y pude ver mi piso desde afuera. En el reflejo yo no estaba solo. Había decenas de figuras grises rodeándome, pegadas a mi espalda, mientras yo gritaba frente al teléfono. Salí del edificio y no volví ni por mi liquidación.
Ahora vivo en una casa sin espejos y he cubierto todas las ventanas con pintura negra, porque sé que lo que sea que vi en ese cristal no se quedó en la oficina, se vino conmigo en el reflejo de mis propios ojos. La cámara número 4. La verdad es que todavía me cuesta hablar de esto sin sentir que alguien está detrás de mí. No espero que me crean. De hecho, durante mucho tiempo yo mismo traté de convencerme de que todo había sido estrés, cansancio o paranoia por trabajar de noche. Pero hubo cosas que simplemente no tuvieron explicación. Esto pasó por allá del 2022, cuando conseguí trabajo como velador en una bodega industrial cerca de la carretera estatal a las afueras de Querétaro. La empresa almacenaba refacciones automotrices y maquinaria pesada. Durante el día el lugar parecía normal, montacargas moviéndose, empleados entrando y saliendo, ruido constante. Pero de noche era completamente distinto. Era enorme, demasiado silencioso y honestamente aterrador. Mi turno empezaba alrededor de las 10 de la noche y terminaba a las 7 de la mañana. Solo éramos 2 personas en la noche, yo y otro guardia al que vamos a llamar Ramiro. Aunque casi nunca estábamos juntos porque uno debía vigilar las oficinas y el otro recorrer los almacenes. La primera noche recuerdo que Ramiro me dijo algo raro antes de irse a hacer su recorrido. Si la cámara 4 se prende sola, no vayas. Me reí porque pensé que intentaba asustarme con una broma de novato, pero él no se rió. Solo me miró serio y me repitió, en serio, no vayas. Después de eso se fue. La oficina de seguridad era pequeña, con un escritorio viejo, una cafetera y 8 monitores conectados a cámaras distribuidas en toda la bodega. Las cámaras mostraban el estacionamiento, los accesos, los pasillos principales y la zona trasera donde guardaban maquinaria dañada. La cámara 4 apuntaba precisamente a esa zona. Un pasillo largo y oscuro entre estanterías metálicas gigantes. Desde la oficina se veía horrible. Parecía no terminar nunca. Esa madrugada todo estuvo tranquilo hasta que se dieron las 3:12 de la madrugada. Nunca voy a olvidar la hora porque la vi justo antes de que pasara. El monitor de la cámara 4 se encendió solo. La imagen apareció llena y estática como si tuviera interferencia. Pensé que era una falla eléctrica, pero entonces vi algo. Una silueta, al fondo del pasillo, muy alta. Demasiado alta. Esta no se movía, solo estaba ahí parada. Me acerqué a la pantalla creyendo que era Ramiro haciéndome una broma, pero algo raro había en esta figura. Sus brazos parecían demasiado largos, y aunque la calidad de la cámara era mala, juraría que la cabeza estaba inclinada hacia un lado. Sentí un escalofrío horrible. Tomé la radio y llamé a Ramiro. No respondió. Volví a tentarlo y nada. Entonces la figura desapareció de golpe por la interferencia. Y escuché un golpe metálico en la bodega. Fue tan fuerte que vibró la oficina. Agarré mi lámpara y salí. Todavía recuerdo el sonido de las botas resonando en el almacén vacío. Todo estaba oscuro excepto algunas luces industriales parpadeando. Mientras caminaba hacia la zona trasera sentía algo extraño, como si el lugar estuviera un poco más frío. De hecho, mucho más frío. Llegué al pasillo de la cámara 4 y este estaba completamente vacío. No había nadie. Revisé detrás de las cajas, las estanterías, incluso los baños del área de carga y nada. Entonces escuché algo. Un ruido suave, como uñas raspando metal. Venía detrás de mí. Giré rápido con la lámpara, pero no había nada, aunque el sonido continuó. Como si algo se arrastrara lentamente entre los estantes. Mi respiración empezó a acelerarse. Volví a llamar a Ramiro por la radio
y nada, solo silencio. Pero entonces escuché su voz. Pero esta no salió de la radio, salió del fondo del pasillo. ¡Ayúdame! Se escuchaba débil. Levanté la lámpara y vi algo moviéndose entre la oscuridad. Por un momento pensé que era él, hasta que esa cosa se incorporó completamente. No era una persona, era demasiado alta. La cabeza casi tocaba las tuberías del techo, y sus brazos eran larguísimos. Retrocedí inmediatamente y la lámpara comenzó a fallar. La figura dio un paso hacia adelante, y entonces escuché otra voz detrás de mí. Era la voz de Ramiro. No la veas. Giré asustado y ahí estaba él, pálido, sujetándome del brazo. Me sacó casi arrastrándome a la oficina. Cuando cerró la puerta estaba temblando. Le pregunté qué demonios era eso. Ramiro tardó varios segundos en responder. Después me contó algo que jamás olvidé. Años antes, un trabajador había muerto aplastado en esa zona, pero no encontraron el cuerpo completo. Parte quedó atrapada entre maquinarias durante días. Según los empleados viejos, desde entonces comenzaron a pasar cosas raras, ruidos, sombras, herramientas moviéndose solas y personas escuchando voces en los pasillos. Yo quería renunciar ahí mismo, pero necesitaba el dinero, así que seguí trabajando, y las cosas solo fueron empeorando. Las siguientes semanas comenzaron a aparecer más incidentes. Puertas abiertas que yo había cerrado, pasos arriba de la oficina cuando no había segundo piso, golpes dentro de los contenedores vacíos, pero lo peor eran las cámaras. A veces mostraban personas donde no había nadie, o movimientos imposibles. Una madrugada vi claramente a alguien caminando entre los pasillos. Salí inmediatamente pensando que era un intruso, pero no encontré a nadie. Cuando regresé, el monitor mostraba a esa misma persona parada dentro de la oficina de seguridad, mirándome directamente desde la pantalla. Después de eso dejé de revisar la cámara 4. La apagaba todas las noches, pero siempre volvía a encenderse sola. Siempre entre las 3 o 4 de la madrugada. Y una noche todo terminó, o al menos eso creí. Ramiro no llegó a trabajar. Me avisaron que estaba enfermo. Así que me tocó quedarme solo. Desde que empezó el turno sentí algo raro, demasiado silencio. Ni siquiera se escuchaban perros afuera. Y a las 3:17 de la madrugada las luces se apagaron. Toda la bodega quedó en completa oscuridad. De pronto, todos los monitores comenzaron a encenderse solos de uno por uno. El 1, el 2, 3, 4. En todas las cámaras aparecía el mismo pasillo, la misma figura, pero cada monitor la mostraba más cerca. En el último, estaba completamente frente a la cámara. Pude verla mejor. No tenía rostro, solo una especie de piel oscura y húmeda. Y entonces, escuché pasos afuera de la escalera, lentos, pesados. Los golpes retumbaban en el piso metálico. La puerta comenzó a abrirse lentamente. Yo estaba paralizado, no podía moverme. La luz de emergencia parpadeó y vi una sombra larguísima entrando al cuarto. Después de eso todo se fue a negro. Desperté casi una hora después tirado en el piso. Las cámaras estaban apagadas, la puerta cerrada y en el escritorio había marcas. Marcas largas como dedos arrastrándose sobre el metal. Renuncié al día siguiente, pero aquí viene lo peor. Meses después hablé con un ex empleado de la bodega. Le conté todo y él solo me preguntó algo. ¿La figura era muy alta? Cuando le dije que sí, él me respondió. Entonces sí la viste. Le pregunté qué era y jamás olvidaré lo que me dijo. Eso no es el trabajador muerto. Eso ya estaba ahí mucho antes de que construyeran la bodega. Gracias por ver el video. No olvides dejar tu like
compartir y dejar tu follow. ¿O tienes miedo?